Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta masterclass. Es un nuevo formato que estrenamos en la Escuela de Cábala de Mario Sabán, una clase magistral. Creo que vamos a estar por aquí juntos por lo menos 3 horas. No sé si se va a alargar un poco más porque el tema es intenso y sé que estáis todos con muchísimas ganas de preguntar. Empezamos ya rápido y adelante, Mario, cuando quieras. Bueno, esperemos poder disfrutar estas 3 horas. En principio, la verdad, felicitaciones a Lina, a Josefa, a todo el equipo que ha hecho posible todo esto a nivel administrativo, a nivel logístico y, por supuesto, a toda la cantidad de alumnos, maestros, gente amiga que está participando de este encuentro. No quiero hacer demasiada introducción en esta masterclass porque hay tanta información que prefiero ir directamente a la información para no perder el tiempo. Es decir, aunque parezca que 3 horas es mucho tiempo, en realidad desde el punto de vista del material es poco. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es ir directamente concentrándome. Esa concentración va a tener, en cierto modo, un pequeño problema, porque vamos a tratar temas con tal nivel de concentración que para desmenuzarlos, para intentar llegar al fondo, a veces nos puede costar un poco, pero vamos a ver. Lo más importante es que desde los casos prácticos, dado que esta masterclass es puramente práctica, es decir, se va a hablar de la teoría, pero en función de cómo se puede aplicar esto en la vida personal y cómo también se puede aplicar en la terapia, digamos, en particular. Por lo tanto, también sé de mucha gente que es coach, que es terapeuta, que quiere también esto ponerlo en movimiento, en funcionamiento para su propia gente. Por tanto, no quiero, reitero, perder ni un minuto de tiempo e ir directamente al grano sin introducción. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de un análisis del árbol de la vida a nivel del universo de Yetzirah, a nivel psicológico? El objetivo es, ¿o qué enseña el árbol de la vida? El árbol de la vida enseña a vivir. Esto parece como fácil decir enseñar a vivir, pero este es el objetivo. El objetivo del árbol de la vida es claramente enseñar a vivir. Y aprender a vivir es muy difícil porque no nos han enseñado a vivir y por lo tanto no nos han enseñado a cómo está conformada el alma. Por lo tanto, la primera cuestión es, el árbol de la vida muestra la conformación del alma y el árbol de la vida muestra los desajustes que puede tener el alma a los efectos luego del posterior crecimiento. A mí me gustaría dejar en claro de que cada alma es un universo, se mueve de un modo totalmente diferente, pero lo bueno es que cuando uno encontró el movimiento del alma dentro del árbol de la vida, el árbol de la vida se empieza a mover según el movimiento de cada alma. Es decir, es un mapa que tiene en cada alma indudablemente diferentes recorridos, pero que como mapa funciona en todas las almas. Es decir, es realmente un mapa muy potente a la hora de una autointrospección, de una introspección personal y a la hora indudablemente de una terapéutica que se quiera aplicar en forma profesional. Dicho esto, a mi modo de ver, podríamos dividir en 2 partes, si se quiere, los objetivos a seguir con respecto al árbol de la vida. Es decir, básicamente podríamos decir que existen 2 objetivos, de los cuales entre el segundo y el primero, es decir, entre 1 y 2, podríamos encontrar un momento de transición entre el cumplimiento de ambos objetivos. El primer objetivo por el que viene mucha gente a la terapia y por el que uno trabaja inicialmente es el objetivo de trabajar con las clipot, con los desequilibrios que tiene uno en su alma. Por lo tanto, se va a ver muchísima cantidad de casos donde nosotros vamos a trabajar con las clipot. ¿Qué mal tiene una persona? ¿Qué dolor? ¿Qué ansiedad? ¿Qué es lo que le sucede a una persona? En definitiva, lo que nosotros tenemos que recorrer es un camino que vaya del sufrimiento a la cancelación del sufrimiento. Es decir, nuestro objetivo tiene que ser el final del sufrimiento, tanto o del individuo que vamos a tratar o eventualmente de nuestro sufrimiento personal, si estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Por lo tanto, la primera cuestión, que es el punto 1, tratar las clipot, estaríamos hablando del fin del sufrimiento. Y cuando estoy hablando del fin del sufrimiento, estoy hablando del fin del sufrimiento claramente, es decir, llegar a tener lo que nosotros denominamos la virtud en la Tiferet, como vamos a ver luego en el árbol de la vida, que es la paz interior. Es decir, hay un objetivo
que es la paz interior que se deriva del trabajo con las clipot, con los desequilibrios. Por lo tanto, podríamos decir, primera fase, trabajo de clipot, trabajo con las clipot para tratar de reducir los desequilibrios, porque los desequilibrios en general siempre pueden seguir coexistiendo, ya vamos a ver por qué motivo, y poder realizar la segunda etapa, que la segunda etapa es la etapa del crecimiento. Entonces, podríamos decir que las dos se engloban dentro del crecimiento porque cuando estamos trabajando los desequilibrios, también estamos trabajando de alguna forma en un crecimiento porque estamos aprendiendo de nuestras partes oscuras dentro del árbol de la vida, pero fundamentalmente hay un crecimiento muy fuerte en la segunda parte del trabajo, que es aquella persona que siente el vacío existencial porque terminó con los objetivos del mundo inferior. Es decir, nosotros podríamos decir que todo el problema de las clipot tendrían que ver con el mundo inferior y la cuestión del crecimiento tiene que ver con lo que podríamos llamar el mundo superior. Ahora bien, queda claro que desde el punto de vista conceptual estamos creciendo, como dijimos también, cuando estamos trabajando la parte oscura de las clipot, de los desequilibrios. Pero básicamente, no, desde el punto de vista del mundo superior, no estaríamos creciendo porque nuestras energías estarían estancadas o estarían desperdiciadas en los puntos de sufrimiento. A ver, básicamente podríamos decir, todas las partes oscuras o nuestros puntos de sufrimiento, desde el punto de vista del árbol de la vida, son pérdidas de energía. Estamos como tirando combustible y estamos perdiendo energía. Por lo tanto, al estar perdiendo energía, el problema que se plantea con las pérdidas de energía es que no me dejan crecer. Entonces, cuando yo estoy en un sufrimiento X, que después vamos a ver uno por uno en la clasificación que yo he tratado de analizar, los diferentes problemas que aparecen en las terapias dentro de los sufrimientos generales, lo que nosotros podemos detectar es que se pierde muchísima cantidad de energía. Es decir, la primera cuestión es, habría que terminar con el sufrimiento simplemente por una cuestión utilitaria de que la energía que se pierde en el sufrimiento, si ese sufrimiento no lo tuviéramos, estaría totalmente concentrada en el crecimiento. Entonces, ¿en qué tipo de crecimiento? En el crecimiento que tenemos que realizar hacia el nivel del yo potencial, de nuestro potencial. Entonces, podríamos dividir el árbol de la vida, siguiendo este esquema que estoy tratando de explicar, en dos partes. En una primera parte, es decir, si nosotros hacemos un diagrama del árbol de la vida, podemos decir que esto es el universo, el mundo inferior, las 7 dimensiones del mundo inferior, y aquí tenemos las 3, como ya sabemos, del superior. ¿Ok? Línea derecha, línea izquierda y línea media. La línea ya la conocemos, la línea derecha del dar, la de izquierda del recibir y la de el medio del compartir, o la del equilibrio del dar y el recibir. Por lo tanto, ¿dónde está la cuestión aquí en cuanto a la división entre superior e inferior? En que nosotros tenemos que detectar las clipot o los desequilibrios que aparecen sobre todo en las 7 del inferior. Porque la virtud, la mirada de la Tiferet, es decir, del centro del yo interior, la virtud de la Tiferet en el centro del yo interior es la paz interior. Ahora, para nosotros lograr esa paz interior, tenemos que realizar lo que podríamos denominar un trabajo de absoluta honestidad. Y esa absoluta honestidad tiene un problema grave, porque en realidad empiezan a trabajar lo que nosotros llamamos como la clipá de la Binah, es decir, la parte oscura que se produce en la Binah desde el universo superior. En consecuencia, nosotros tenemos una raíz muy difícil de terminar si la Binah está haciéndonos un juego que podríamos llamar un juego en el que nosotros participamos muchas veces sin darnos cuenta de este juego para poder crecer. Entonces, yo quiero llegar a la paz de la Tiferet del yo interior, tengo que solucionar los problemas que vamos a ver en el inferior, que luego los vamos a ver uno por uno. Lo que pasa que yo lo que quiero es que por lo menos las personas que estén mirando el esquema puedan entender cuando hablo del mundo inferior de que estoy hablando y cuando estoy hablando del mundo superior de que estoy hablando. Pero el principal problema que en términos de la Kabbalah llamamos el lado oscuro del aspecto femenino, es decir, el lado oscuro de la Binah,
el lado oscuro del aspecto femenino, que nosotros lo llamamos Lilith, porque el lado oscuro del aspecto masculino nosotros lo llamamos Satán. Es decir, ¿a qué llamamos Satán, a qué llamamos Lilith? A las partes oscuras del superior. Y la primera parte oscura del superior tiene que ver con el problema de la Binah. Y el problema de la Binah, lo que deriva, la distorsión o el lado oscuro de la Binah, nos oscurece a todo el sistema del inferior. Es decir, podríamos decir que si nosotros no entendemos el funcionamiento de la mente racional de la Binah, nos es muy difícil poder lograr aquí un cierto equilibrio. Y por supuesto, indudablemente no podemos crecer hasta el yo potencial de Keter, dado de que el problema que tenemos es que la Binah nos está enviando una información que la Binah la entiende como información honesta, pero sabemos que es una información distorsionada. Entonces, el primer problema que nosotros tenemos aquí es la relación entre Binah y Tiferet, que a mi modo de ver es una relación muy importante a la hora de la terapéutica y del autoanálisis, para entender qué pasa ahí. Porque entendiendo qué pasa ahí podemos encontrar muchos mecanismos. Hay que entender algo muy importante como problema que se encuentra en toda la experiencia terapéutica en la aplicación del árbol de la vida, como una constante, podríamos decir, de muchísima cantidad de gente, que es la baja autoestima. La baja autoestima es uno de los grandes problemas que aparecen prácticamente a diario en las terapias que se puedan realizar. En las sesiones, el tema de la baja autoestima. Y les diría que, lamentablemente, si yo tendría que tomar porcentajes, encuentro muchos niveles de baja autoestima en el sector femenino y no sé si tanto en el masculino. Es decir, hay algún tema ahí que podríamos debatir, si quieren, en algún momento, y por qué creo que puede existir esta diferencia. Ahora vamos a entrar en este tema. La cuestión aquí es la Binah, digamos. La Binah es la mente racional. El problema que tiene la mente racional es todo lo que podríamos decir la cosmovisión Bet. En Cábala se denomina la cosmovisión dual de la realidad, y sobre todo un binomio que en nuestro desarrollo personal nos han metido a fuego, que es el que a mi modo de ver distorsiona a muchísimas personas su vida prácticamente. Y es el binomio éxito-fracaso. Esto para mí es un binomio absolutamente satánico desde el punto de vista de la Cábala. El nivel de la cuestión del éxito y la cuestión del fracaso. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad altamente competitiva, altamente exigente, donde la persona está muy a la espera de los resultados finitos en el campo de la materia. Por lo tanto, tenemos aquí un primer problema. No tenemos aprendizaje, estamos en busca al principio, en los primeros años, en la primera etapa de la vida. Ustedes saben que en la Kabbalah las etapas de la vida se dividen en dos, de 0 a los 40 y de 40 hasta la muerte. Serían dos etapas claras de la vida de una persona. Los objetivos de la primera etapa son diferentes de los objetivos de la segunda. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en la Binah? Voy a borrar, después voy a volver a poner el árbol de la vida, pero voy a borrar todo porque me quiero especializar, me quiero concentrar sobre los problemas que trae la Binah. Es decir, los problemas que trae una mente racional en ese binomio éxito-fracaso. Cuando digo binomio éxito-fracaso, estoy hablando de resultados. De resultados. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo de resultados. De resultados que un empresario o empresaria sea exitoso. Ese es un resultado. También puede ser un resultado el lograr una familia, es decir, que para un tipo de personalidad no tener una familia, es decir, no tener pareja y no tener hijos, constituye un fracaso. En consecuencia, lo siente como fracaso y no siente su situación como aprendizaje. Por tanto, hay claramente personas que al no crear su familia se sienten en una situación de fracaso, y algunas no tienen este problema, y viceversa. Algunas personas a nivel profesional, si no se sienten realizadas, se sienten fracasadas, y si se sienten exitosas a nivel profesional, se sienten se sienten exitosas. Entonces, les voy a comentar un ejemplo claro, dado que la propuesta es hacer una masterclass de Cábala práctica, aplicada. Hace 10 años,
yo tenía un grupo de estudiantes de Cábala, podríamos hablar de mujeres de mediana edad, estaríamos hablando entre 50 y 60 años, donde claramente se fue dividiendo el grupo. Yo no me daba cuenta, yo daba mis clases de Cábala, pero se fue dividiendo el grupo como en dos grupos. Era un grupo de más o menos unas 10 mujeres, y de repente este grupo se empieza como a dividir. Eh, ¿Por qué se empieza a dividir? Misteriosamente yo no captaba el objeto de la división. Pero dentro de este grupo, ahora voy a dejar la Biná de costado, voy a ir al grupo que yo he tenido hace más o menos 10 años, esta experiencia, pero esta experiencia me llevó a entender lo que es la mentalidad B, la mentalidad dual de éxito-fracaso. Una parte de este grupo eran mujeres que se sentían exitosas por haber sido amas de casa y haber creado su familia. Es decir, la familia era como el valor central de ese grupo. Entonces habría, por ejemplo, más o menos unas 3 mujeres que las podríamos catalogar que su éxito, unas 3, 4 mujeres, su éxito era la familia. Había del otro lado unas 3 mujeres que no habían creado familia, que estaban solteras con 50, 55 años, o con parejas eventuales, pero no tenían hijos, y estas eran empresarias exitosas. Estas eran empresarias exitosas, y en medio, es decir, aquí, había más o menos 3 o 4 mujeres que tenían familia y eran empresarias exitosas. Es decir, hablo de exitosas porque así lo sentían ellas. Yo no estoy calificándolo, ¿eh? No es una calificación mía, era una calificación. Sucedían en las clases cosas muy raras. Cuando tenían que empezar las preguntas, empezaba este grupito, el del grupito familia, a hacer una exaltación del éxito que ellas habían tenido en la familia, como enrostrándoles a este grupo de mujeres empresarias que ellas no habían tenido éxito. A su vez, estas mujeres empresarias hablaban de sus empresas y diciendo que el proyecto personal era más importante que la familia. Bueno, le enrostraban este grupo. Y este grupo intermedio andaba entre una y otra. Andaban entre una y otra, entre las de la familia y entre las empresarias. Este grupo intermedio de 3 o 4 es un grupo curioso, porque ese grupo de empresarias exitosas con familia terminaron separadas, es decir, terminaron divorciadas. Las amas de casa, ninguna divorciada, las empresarias exitosas, en gran parte solteras, y este grupete separadas. Bueno, ¿cómo termina este asunto? Este asunto terminó que un día, a fin de año, dijeron se quería separar el grupo, porque no podían ya soportar la parte oscura de cada una de ellas. Como pueden ver, aquí el problema no es si alguien está separado, si alguien está viudo, si alguien está casado, si tiene familia o no tiene familia. Aquí el problema que yo veía es la dualidad de éxito-fracaso. Lo que estaba sucediendo aquí es que nadie aprendía, y de hecho nadie aprendía porque el grupo terminó dividido. Es decir, el problema que se planteaba es que nadie estaba en el proceso de aprendizaje desde la situación en que se encontraba. Es más, estaban creando elementos de defensa y de ataque entre sí, tratando de justificar la cuestión. Yo soy empresaria y por lo tanto tengo éxito, no me importa la familia, yo tengo familia, por lo tanto tengo éxito. Es decir, sí, lo que veía, lo que dividía y lo que de alguna forma hacía de ataque y defensa de cada uno de los grupos era el supuesto éxito que en algún punto del árbol de la vida habían tenido. Las mujeres con familia, aunque no eran profesionales, decían que indudablemente ese era el mejor valor, las otras decían que el otro era el mejor valor. Todo el mundo lo que estaba intentando en este grupo era mostrarle el éxito que tenía el otro. Y yo en el fondo decía, pero aquí nadie entiende nada, porque aquí está pasando algo muy extraño, y es la dualidad. Voy a dejar esta experiencia, una experiencia para que ustedes puedan evaluar qué es lo que pasa aquí, pero la evaluación desde el punto de vista del árbol de la vida está aquí, en la Biná. Y en la Biná, la persona tiene una percepción que si no logra un objetivo, si no logra un resultado, en el campo de la materia se siente fracasada. Es decir, no aprende ahí. Entonces, el tema de éxito-fracaso puede empezar a subir, y el éxito-fracaso, cuando empieza a subir, empieza a dar lugar a la autoexigencia. Entonces empieza la autoexigencia.
Entonces, ¿qué sucede con la autoexigencia? La autoexigencia tiene un problema diabólico porque opera sobre sobre exigirse a la misma persona algo que la persona no es, sino que es de acuerdo al resultado. Es decir, el yo interior de la Tiferet empieza a no poder cumplir con la autoexigencia que se está proponiendo. Es decir, no llega al resultado y por lo tanto se siente fracasado. No llega al resultado y se siente fracasado. Ahora, lo curioso es que cuando eventualmente alguien llega a un resultado en el campo de Bet, se tiene que poner otro resultado arriba. Por lo tanto, se vuelve siempre fracasado, porque nunca alcanza el ideal que tiene el problema del lado oscuro de la vida. ¿Y cuál es el problema del lado oscuro de la vida? El ser perfecto. El ser perfecto, una idea totalmente satánica, porque la perfección no existe. Por lo tanto, en el campo del análisis, siempre tengo que estar trabajando, y desde la cámara tenemos que estar trabajando mostrando que los errores y la imperfección es algo natural a la persona, porque esta persona se vuelve altamente perfeccionista, y el perfeccionista tiene, desde el punto de vista de la Binah, un deseo de control de la situación. Es decir, además quiere el control. Y como quiere el control, exige más y cada vez va exigiendo más y la autoexigencia va aumentando. Y la Tiferet pobre, que es el yo interior, se ve cada vez más agotada, no puede cumplir con la autoexigencia que la propia persona se va generando. Por supuesto, olvidémonos del placer aquí. Esta persona está en una situación de angustia porque no está cumpliendo los objetivos, porque se siente un fracaso, porque no tiene el concepto de aprendizaje. Entonces, la persona, a medida que se autoexige más y más lo quiere controlar, más entiende de que no está en el proceso de aprendizaje. Lo que nosotros llamamos DAT en el árbol, que es lo que nos conduce a Keter. Eso es para más adelante. A mí me interesa entender cómo desde el árbol de la vida podemos entender esta presión que se realiza sobre la Tiferet, que la persona empieza a sufrir las consecuencias demoníacas de permanentemente desde la mente racional querer llegar a algo que no puede llegar. Es decir, una autoexigencia. Esa autoexigencia, ¿cómo termina? ¿Cuál es la devolución de la autoexigencia hacia la vida? Porque esto es una presión sobre la Tiferet y la Tiferet se quiere, de alguna manera, quiere defenderse de tanta autoexigencia, pero no se defiende, le tiene que devolver algo a la vida, a la mente racional. ¿Y cómo le devuelve? Con el concepto de culpa. Aparece el culpable. Es decir, ¿el culpable de qué? El culpable de nunca poder llegar al objetivo del autoexigente interior que uno tiene. Entonces se ve personas que entran en un bucle, aquí en un círculo vicioso, donde se ponen cada vez más fuerte en el nivel de autoexigencia. Estas personas empiezan a sufrir en su interior porque no logran con sus propias expectativas, porque siempre tienen expectativas más allá de lo que ellas mismas son, pierden el placer y al perder el placer empiezan a no trabajar por placer, empiezan esa falta de placer a llevarlas hacia el mundo inferior, es decir, la falta de placer la derivan hacia abajo, hacia la Yesod y hacia Malhut, es decir, que en el trabajo y en las relaciones personales empiezan a verse afectadas, tanto las relaciones personales por el trabajo, porque todo lo entienden como una autoexigencia imposible de llevar a buen término, porque esto no tiene término. Por lo tanto, se produce culpa y la persona se siente culpable. Y ahí que nosotros nos encontramos con otro tema que tenemos que desactivar. Además de entender de que la persona no es perfecta y tenemos que llevarla a entender de que somos todos imperfectos en esta realidad, como decía el Salmo 14.1 y 14.3, todos estamos desequilibrados, es decir, todos tenemos algún problema, todos somos imperfectos en el orden de esta realidad. Y por tanto, como somos imperfectos en el orden de esta realidad, lo que tenemos que convencer a la persona que es un imperfecto y que de esa imperfección va a aprender. Es decir, el aprendizaje viene de lo que todos los errores que vamos cometiendo. Ese es el camino de aprendizaje. Cuando la persona que tiene la clipa de la viña, el perfeccionista, comete un error, se enoja y se acusa a sí mismo de que no podía cometer un error. Por lo tanto, está fuera de la naturaleza humana. Es decir, el problema que tiene la Binah es que no reconoce la naturaleza imperfecta del ser humano. Por lo tanto, si alguien no reconoce su naturaleza imperfecta, no puede crecer. Es decir, no tiene posibilidad de crecimiento. Vemos en muchísimos casos un gran nivel de autoexigencia en muchísima gente, y ese gran nivel de autoexigencia hace que el valor
que se tenga la persona es muy bajo, porque baja la autoestima. Es decir, el nivel de autoexigencia es tan grande que la autoestima baja automáticamente. Entonces, la autoestima se ve resentida. Con lo cual, ¿cómo se sale de este enredo? Tenemos que ir del lado masculino, del lado de Gesed en el árbol. Tenemos que ir del lado de Gesed en el árbol, Tajochma aquí, Tajochma aquí. Tenemos que ir del lado de Gesed en el árbol. ¿Qué es Gesed? La misericordia, la compasión, el perdón a uno mismo. Es decir, tenemos que desde Gesed decirle a la Binah, no exijas más, porque en realidad tenés que ser misericordia con tu yo. Si no aplicamos misericordia a la inteligencia, el inteligente lo quiere controlar todo, lo quiere hacer todo perfecto. Por tanto, podríamos decir algo muy fuerte. La inteligencia al extremo no tiene misericordia. Una persona que es muy inteligente al extremo se vuelve tan autoexigente que se culpa de los fracasos, porque primero entiende que existen éxitos fracasos, primer punto problemático. Segundo, como tiene éxito fracasos y tiene que jugar en esa dualidad éxito-fracaso, se pone más fuerte con respecto a la obtención del éxito. Esa desesperación por la obtención del éxito llega a la baja autoestima porque nunca se llega al éxito que el perfeccionista se propone. Se produce la culpa en el yo interior, que el yo interior se siente culpable de ese nivel de autoexigencia y no se perdona a sí mismo, no tiene Gesed, no tiene misericordia. Si se activa Gesed, si se activa la misericordia está perdonando al yo, pero no lo perdona por una culpabilidad, por irresponsable, que es lo que nos quiere hacer creer la mente racional. Nos está sacando de culpa, pero no de responsabilidad, porque la responsabilidad se encuentra en Geburá. Y el problema que nosotros tenemos es la confusión entre culpabilidad y responsabilidad. Por supuesto, tenemos que ser responsables, que responsables desde el punto de vista de la Cábala es el control de nuestra fuerza, es decir, ser responsables es poder controlar nuestra propia fuerza, pero perdonarnos para no sentirnos culpables. Entonces, primera cuestión importante, división de culpabilidad y responsabilidad. División, es decir, uno se siente responsable bien, pero no se puede sentir culpable. El que se siente responsable no se siente culpable. Hay mucha gente que se siente culpable porque de alguna forma siente de que la autoexigencia de la Binah no la puede sostener. La Binah es la madre. Cuando alguien se encuentra con mucha autoexigencia, rápidamente a mí me gusta preguntar en la terapia, ¿cuál es la relación con su madre? Y aquí pasan muchas cosas muy interesantes en las relaciones con la madre y sobre todo en las relaciones hija-madre. Porque en las relaciones hija-madre, donde la madre fue muy exigente, sucede algunas cosas bastante interesantes. Primero, si la exigencia fue demasiada, sucede todo lo que estamos explicando. Pero si la madre fue muy agresiva, se puede encontrar que muchas decisiones de muchas mujeres en no tener hijos provienen de la agresividad de la madre. ¿Por qué motivo? Porque ellas tienen miedo que al ser madres tengan el mismo nivel de agresión con sus hijas. ¿Cómo se prueba esto? Que cuando uno está en una terapia y le pregunta a la persona, mire, ¿usted quiere tener hijos? No, no querría tener hijos. Y cuando le pregunta, ¿y si querría tener hijos, qué querría tener? Por supuesto, hombre. La mujer que está eligiendo un varón en la elección de qué hijo quiere tener, en muchos casos tiene temor a tener una mujer porque ha sufrido una agresión por parte de la madre y tiene miedo a la repetición de la agresión. Pero en muchos casos, muchísimas mujeres en la terapia que no quieren tener hijos, su no querer tener hijos, aunque ellas aleguen la libertad del pensamiento de no querer tener hijos, que por supuesto está muy bien alegar esto, en lo profundo se puede encontrar una grave agresión, una mala relación entre madre e hija, en general. Siempre estamos hablando en general, siempre por supuesto hay casos particulares que hay que revisar. Entonces, dificultades en la relación madre-hija en un nivel de autoexigencia baja de la autoestima. Relación agresiva de la madre sobre la hija, posibilidad de que la hija tome la decisión de no tener hijos. Y si eventualmente quiere tener hijos, de alguna forma, una preferencia por hijos varones, porque tiene temor a ella misma de volver a ser agresiva, imitando la agresión que tuvo la madre sobre ella. Por lo tanto, este sería el primer paso para entender las relaciones entre la mente racional con respecto a niveles de autoexigencia, a niveles de control,
sobre todo de la inteligencia de la mente racional, y una caída de la baja autoestima como causa de la caída de la baja autoestima. ¿Cómo se puede solucionar el tema de la autoestima? Por supuesto, trabajando mucho la imperfección, convenciendo a la Vina de que somos seres imperfectos y convenciendo a Gesed de que opere con compasión hacia nosotros mismos y nos perdone. Es decir, nos tenemos que autoabsolver. Porque ¿qué hace la gente? ¿Va a un terapeuta para que lo absuelva o iba al sacerdote católico para que lo absuelva? Ahora esa posibilidad la tenemos minimizada. Tenemos que tratar de desarrollar nuestra propia misericordia, nuestra propia gesed para poder perdonarnos a nosotros mismos. Ahora, lo loco es que nos tenemos que perdonar. En el caso que estamos hablando, no es un perdón a la responsabilidad, es un perdón a nuestra imperfección. Entonces es un absurdo. Si somos imperfectos no nos tenemos que perdonar nada. Pero creada la culpa por la cual la autoexigencia creó la baja autoestima se puede elevar con el perdón. Si cometí un error, no me enojo conmigo. ¿Y por qué no me enojo conmigo? Porque tengo Gesed en el árbol, tengo la misericordia que me perdona, soy un ser humano. ¿Por qué se me cayó el vaso? Porque soy un ser humano. ¿Por qué me salió mal el trabajo? Porque soy un ser humano. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Porque soy un ser humano. Un ser humano en su naturaleza es imperfecta. El problema que tiene la Vina, el problema que tiene el inteligente es que quiere buscar una utopía que es el perfecto, el ser perfecto. Esa utopía la buscaron los nazis y así terminamos, con lo cual nadie busca el ser perfecto porque no lo va a encontrar. Con lo cual, cuidado con el ser perfecto, cuidado con la antinomia, cuidado con el binomio que se produce entre éxito y fracaso, con la dualidad del nivel Bet del árbol de la vida en la Vina, porque un nivel muy alto de autoexigencia nos lleva a bajar la autoestima y luego tenemos que tener mucha fuerza en Gesed para autocompadecernos de nosotros, autoperdonarnos de nosotros, para poder salir de la culpa de ahí. Ahora bien, esta es la primera parte. Ahora vamos a entrar en la segunda parte, cuando ya la baja autoestima está operativa. ¿Qué pasa cuando la baja autoestima está operativa? Cuando la baja autoestima ya está operativa, aquí no solamente tenemos culpa, es decir, no solamente la Tiferet tiene culpa, sino que pueden suceder desde la Tiferet por la baja autoestima dos desequilibrios de acuerdo a los tipos de personalidad. Si alguien tiene baja autoestima, necesita apelar al nivel de la Yesod, apelar al ego de la Yesod, y entonces necesita que los demás validen su situación. Es decir, si los demás le dicen que es guapo, entonces el tipo se siente guapo. Si los demás le dicen que es inteligente, el tipo, es decir, la baja autoestima empieza a depender del ego. Y el ego implica, en términos de la Kabbalah, la mirada del otro, la relación yo con el otro. Porque aquí están en la Yesod las relaciones de yo con el otro, yo con los demás. Pero aquí hay un deseo de que los demás siempre me están reconociendo. Es decir, una desesperación por el reconocimiento de los otros, porque como yo tengo baja autoestima y no me puedo reconocer a mí mismo, no puedo tratar de captar cuál es mi mérito. Además, la Vina nos ha anulado el concepto de mérito, porque no podemos reconocer nuestro mérito, porque la persona que tiene una baja autoestima, cuando piensa en términos de mérito, piensa que es egoísta, tiene otro binomio distorsionado. La persona que tiene baja autoestima piensa que el reconocimiento del mérito tiene que ver con el egoísmo. Con lo cual, si yo reconozco mi mérito, tiene que ver con el egoísmo. No, yo tengo que reconocer mi mérito. Ahora, lo que no puedo hacer es reconocer públicamente mi mérito, porque eso es jactancia, que ese es el lado oscuro de Tiferet. Entonces, yo lo que no debo hacer es, algo está fallando si necesito que el mérito publicitarlo, porque nuevamente bajo otra vez al nivel del otro. Pero un reconocimiento del mérito en mi interior, de sé lo que valgo, es importante, pero el de baja autoestima, cuando quiero reconocer el mérito, le aparece la Vina, la distorsión de la Vina, y le dice, no reconozcas tu mérito. ¿Por qué? Porque si tú reconoces tu mérito, eso es egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Egoísmo es otra cosa. Egoísmo es todo para uno mismo. Eso no es egoísmo, el reconocimiento del mérito. El reconocimiento del mérito es que alguien tiene mérito. Es decir, así como reconocemos los errores y después los podemos perdonar, así también tenemos que reconocer el mérito. Entonces, imaginan esta situación. Una persona
Cuando comete un error, siente que no es perfecta. Cuando se quiere poner un mérito, siente que es culpable porque es egoísta. Entonces no tiene salida el yo interior. El yo interior de la diferente está desesperado. No tiene salida. Hay que salvarlo perdonándole los errores, pero cuando no tiene errores, reconociéndole el mérito que tiene el yo. Es decir, hay que estimular, que hay que motivar, porque ¿cómo no lo vamos a motivar? La Tiferet tiene que subir a Keter, a buscar el yo potencial, entonces tiene que estar motivada. ¿Cómo voy a tener una Tiferet que tiene que pasar el vacío existencial sin motivación, si no la tengo motivada? Ahora, cada vez que le tengo que motivar con el mérito, ¿me va a parecer automáticamente, oh, yo soy muy egoísta? No. Entonces, el de baja autoestima tiene una primera compensación que puede apelar al ego. Entonces aparecen personas que permanentemente están buscando el reconocimiento social, pero de una manera ya desenfrenada. Sobre todo ahora tenemos un problema, lo hemos hablado también varias veces con el equipo, con Lina, al principio era todo un problema realizar publicidad a la escuela y al mismo tiempo no parecer ego, porque el ego trabaja mucho desde la imagen. Entonces estar tanto difundiendo el tema, parecía que uno está vendiendo una imagen, y esto es algo donde uno es difícil hoy de poder sostener un límite en las redes sociales con este problema. En consecuencia, ¿qué es lo que está pasando? Todo el mundo que tiene baja autoestima desea un reconocimiento social desesperado, un reconocimiento social desesperado, y así se mantiene a lo largo de la vida, buscando permanentemente el reconocimiento social. Otro problema que puede traer la baja autoestima es una clipa en Gesed. ¿Por qué? Porque en vez de que Gesed funcione para perdonarnos los errores y levantar la autoestima, que sería un buen funcionamiento de Gesed, Gesed empieza a funcionar mal cuando tenemos baja autoestima en la Tiferet. Y entonces, ¿cómo funciona mal? Empezamos a dar a los demás más que a nosotros. Empieza la humillación. ¿Por qué? Porque yo empiezo a dar a los demás, ¿por qué? Porque como siento que yo soy poco, yo quiero que los demás a mí me reconozcan en la IESOD y por eso empiezo a dar. Ahora ese dar no es un dar real, no es un dar desde un dar natural, es un dar desde un dar que está tratando de buscar que el otro lo ame por el dar. Entonces está mendigando amor, está dando para que el otro le ame, para que el otro le quiera, para que el otro le reconozca. ¿Por qué? El otro lo puede reconocer o no, pero el problema es en el interior del alma. ¿Dónde está el problema en el interior del alma? Que como permanentemente por la baja autoestima la persona no se siente reconocida, en consecuencia estamos ante un problema, ¿se entiende? Estamos ante un problema grave. ¿Por qué un problema grave? Porque estamos como dando en forma permanente, tenemos que estar como dando en forma permanente y no hay que dar en forma permanente. Pero por este lado, en el nivel de Geburah, si hay un desequilibrio en la autoestima, se puede producir un problema de poder. ¿Qué quiere decir un problema de poder? La búsqueda de poder. Esto aparece mucho, por ejemplo, en el terreno de la política. En el terreno de la política, en el terreno militar, la búsqueda de poder son personas que tienen su diferencia baja, que tienen su autoestima baja. Y al tener su autoestima baja, están necesitando del poder. El poder también es otra forma de desequilibrio en Geburah y es otra forma de reconocimiento de alguna manera social. Entonces, el dar desenfrenado está buscando reconocimiento social. El nivel de control del poder y de demostrar el poder sobre otro es otra forma también de baja autoestima. Y el reconocimiento social también, como pueden ver en la IESOL. Quiere decir, como pueden ver, una baja autoestima termina muy mal, pero termina todavía peor en niveles de autoestima más bajas, porque los niveles de autoestima más bajas empiezan a atacar a los demás. Los niveles de autoestima más bajas empiezan a sentirse inferiores al otro. Y cuando empieza esa situación de inferioridad del otro, la persona empieza a atacar. Es decir, no debate, sino ataca. Con lo cual se vuelve también agresiva. Una de las razones de la agresividad de las personas, que los podemos ver en los chats, personas que permanentemente quieren como atacar al otro, buscándole un conflicto de alguna manera, unas personas conflictivas. ¿Por qué motivo hay mucho conflicto? Porque de repente la imagen del otro hace que la otra persona se inferiorice. Y entonces el yo interior se sienta inferiorizado, y un yo inferiorizado, un yo interior
en la Tiferet inferiorizado, la única forma al sentirse inferiorizado es comenzar a atacar, el otro es una amenaza, un poco como hicieron los nazis con los judíos, es decir, si somos la raza superior, hay que exterminar a este pueblo. Es decir, tenemos una relación de inferioridad, nos sentimos inferiores. Por lo tanto, lo que hay que hacer es declarar inferior al otro. Por lo tanto, hay un ataque que se puede producir cuando alguien tiene baja autoestima. Por eso, las personas de baja autoestima no solamente pueden ser peligrosas para sí mismas, porque de alguna manera están como minusvalorando, sino también que cuando se están minusvalorando pueden comenzar a atacar, es decir, pueden comenzar a decirle al otro, y vuelvo a reiterar, en las redes se ve mucho de esto, donde la persona en ese sentido de inferioridad, en esa percepción de inferioridad que tiene, puede estar permanentemente diciéndole al otro algo, que muchas veces aparece en las redes gente atacando a cualquiera, digamos, porque lo interesante del conflictivo es que crea conflicto con cualquiera, con lo cual ahí se camufla también un tema en la BINAH de que quiere debatir, pero en realidad no quiere debatir, sino que está atacando a nivel personal, está buscándole un ataque personal. Los ataques personales tienen que ver con personas de muy baja autoestima. Entonces hay que ayudar a esta gente a que de alguna manera pueda elevar su autoestima, si no va a estar generando conflictos en forma permanente. Hay otros tipos de conflictos que pueden aparecer por faltas de comunicación muchas veces. Todos estos temas los iremos desarrollando un poco más adelante, pero me gustaría comprender que es un tema muy importante el comprender de que el centro de la Tiferet en el día interior, la baja autoestima es uno de los puntos muy importantes. Las exigencias están en todos los países, en todos los grupos sociales hay grandes autoexigencias. Podemos decir que hay culturas más autoexigentes que otras. Hay culturas como la cultura alemana, que son muy autoexigentes con sí, es decir, hay variables sociológicas. En España se pueden encontrar también culpabilidades de tipo sexual o de tipo material por la tradición católica, así que hay que también ver el contexto donde uno está atendiendo a quien atiende, porque no es lo mismo atender a una persona de baja autoestima de un país que de otro país, porque muchas veces hay situaciones culturales entre países que difieren en esta situación. A mí me gustaría explicar, hay tantos temas que se me pueden ir, bueno, quiero tomarme 10, 15 minutos más antes de que comiencen las preguntas, pero me gustaría tratar uno de los temas con el que muchísima gente consulta y quizás como es un tema que es el tema pareja o el tema pareja, el tema no pareja, yo quizás lo dejaría, ya son casi 50 minutos de esta primera parte, dejaría un espacio para preguntas y ahora entraríamos en las cuestiones de pareja. Un ejemplo de agresión madre-hija con respecto a la decisión de no tener hijos. ¿Por qué la agresión se entiende como una acción de lástima que hace daño? Lo que estamos diciendo aquí es que cuando una hija puede llegar a entender de que no quiere tener hijos, muchas de ellas manifiestan una relación muy conflictiva con su madre. Muchas de estas mujeres que no quieren tener hijos tienen un vínculo con la madre bastante agresivo, en líneas generales, siempre hay casos particulares. Aquí lo que estamos tratando de hacer es que el árbol de la vida se vea en grupos de análisis. Claro que cada caso particular son muy complejos para 3 horas, caso particular por caso particular, ¿no? Pero lo que estamos haciendo un análisis es que se ve en general en muchas terapias que muchas de las madres agresivas a sus hijas en una relación de mucha agresión terminan en muchos casos anulando, en algunos casos hasta un nivel consciente, donde la propia hija dice, tengo miedo de tener una hija como mi madre o como yo. Es decir, a veces lo hacen conscientes. ¿Qué sucede cuando la culpa siempre la trasladas a otros? Ahí está el gran problema del sentido de inferioridad, porque la persona se vuelve altamente conflictiva. Es decir, el problema de una persona que siempre está trasladando la culpa al otro, está enviando la culpa de la autoexigencia que genera la propia impotencia de la tiferet hacia la yesod. Es decir, lo que está haciendo esto es que, dado de que se declaró culpable la tiferet
ante la imposible exigencia por parte de la Binah, la Tiferet baja la Yesod y comienza de alguna manera su sentido de inferioridad a mostrarse como sentido de superioridad. Entonces, la persona en la Yesod comienza a entrar en conflicto. Por ejemplo, hay muchísimas personas que quieren ganar la discusión, que quieren que si tú te pones a debatir, te das cuenta que no están debatiendo desde un punto de vista de llegar a algún tipo de verdad, sino que en realidad lo que quieren es como ganar la discusión. Entonces llega un momento que tú dices, bueno, que gane la discusión y yo ya no puedo con esta persona, porque la persona no está defendiendo la idea, está directamente haciendo una defensa de la persona. La idea se encarna en la persona y si esa idea de alguna manera que tiene la persona tiene algún tipo de error, la persona lo toma como personal al error y por lo tanto, como no quiere admitir ese error, lo traslada directamente. Es decir, la gente con un sentido de inferioridad por baja autoestima es gente peligrosa para sí misma y peligrosa para los demás. Puede trasladar la culpa, puede no trasladarla, cuidado, puede no trasladarla. Lo que pasa es que si se carga la culpa y no se perdona, se puede enfermar. Entonces, cuidado. Es decir, he tenido un caso, un caso paradigmático de una mujer que desarrolló cáncer en un nivel altísimo de culpabilidad y esa culpabilidad llegó a que elija una pareja masoquista y que la someta en una relación de poder. Es decir, la persona no tenía una muy baja autoestima. Muy baja autoestima. Cuando yo la traté ya venía con el cáncer, así que ya venía muy enferma y deteriorada. Esa baja autoestima le hacía crear ira contra sí misma. Es decir, ella tenía ira contra sí misma, desarrolló un cáncer de páncreas, que en general el páncreas se relaciona con la ira. Se enojaba contra sí misma por no poder cambiar su baja autoestima. Su baja autoestima hizo que eligiera una pareja dominante, es decir, aquí tenía una persona que la dominaba. Y ella se dejaba dominar porque quería ser amada. Entonces, la dominada quedaba en posición de dominación porque quería ser amada. Entonces, tenía clipa de Gesser dándole todo al otro, el otro aprovechándose y humillándola en un nivel de humillación que me da vergüenza hasta contarlo, los niveles de humillación a donde se llegó. Y cuando llegó al más grado nivel de humillación, es decir, cuando ya le entregó todo por amor, es decir, confundió humillación con amor. Cuidado, confundió humillación con amor. Amor lo entendía como humillación, es decir, un dar prácticamente al otro a un nivel del infinito. Y entonces lo que se fue produciendo es que el otro justamente se empezó a aprovechar de esta situación hasta que la humilló de una manera terrible, terrible, en unos niveles inimaginables. La llegó a humillar. Y ella, al no poder cambiar ese nivel de baja autoestima y al verse ya con 57, 58 años, no pudo más y en vez de entrar en conflicto con los demás, educada en no tener conflictos desde el punto de vista cristiano, es decir, que no produjo conflicto hacia el otro, creó un conflicto tan brutal hacia ella que enfermó. Entonces, es un problema muy, muy grande lo que se puede ver aquí, porque hay una relación directa, primero, en una distorsión de amor-humillación, nivel de baja autoestima y ira hacia ella misma. Y esa ira hacia ella misma la enfermó. Por lo tanto, hay personas que en vez de tener un conflicto hacia afuera, realizan una implosión hacia adentro. ¿Y si la madre está anulada por el machismo? ¿Qué pasa con la hija? Relación madre-hija en la Binah, la autoestima. Eso es un caso interesante cuando se ve un sometimiento por parte, digamos, de un sometimiento por parte del hombre a la mujer, cómo reacciona la hija. Bueno, la hija reacciona por oposición o por imitación. Claramente puede volver a tener una pareja igual que su madre, sometiéndose porque se sintió identificada con su madre, o puede empezar a rechazar a todos los hombres porque asocia el poder del hombre. Puede tener dos opciones, o sentirse identificada con la madre y por imitación caer en la sumisión, en una relación de sumisión por imitación, o muchas veces, como está rechazando al padre, lo que hace es tomar
maridos, tomar esposos, tomar relaciones donde ella sea la dominante. Entonces, si se identifica con la madre, queda sumisa, si se identifica con el padre, queda agresiva. Entonces, queda agresiva en la situación de control del otro y con miedo, de alguna forma, a la parte masculina de que la pueda dominar. Si en casos a veces muy altos, digamos, de dominación por parte del hombre, en casos muy altos de dominación por parte del hombre, y hay mujeres, digamos, que tienen mucha sumisión, pero tienen buena relación con la hija, de muchísimo amor, cuando hay a veces muchísimo amor en la relación madre-hija, pero una situación de mucha violencia. Lo que pasa es que en los casos analizados, de los casos analizados, aquellas mujeres que estaban en esta situación o imitaron o rechazaron, pero hay algún otro tipo donde hay, ya entramos en el tema de abusos, porque en el tema de abusos hacia niños pequeños, hacia sobre todo niñas, las mujeres luego desarrollan una tendencia lésbica o una tendencia homosexual, en muchos casos por agresión masculina e infantil. De los 7 casos que yo he trabajado de abusos en la infancia, no tanto en la adolescencia y en la juventud, sino en la infancia, por parte de agresores masculinos sobre niñas de sexo femenino, la reacción de amor fue tener un amor hacia el sexo femenino, porque entendían que lo masculino era agresivo. De modo que inclusive en alguna sesión, alguna de ellas manifestó diciendo que el pene era como un arma de guerra para las que habían sido abusadas desde... Estamos hablando ya de abuso masculino exterior, no de padre agresivo. En la cuestión de padre agresivo se puede ver en muchas terapias que la hija, para salvar a la madre, se vuelva tan agresiva como el padre, imitándolo al padre, pero odiándolo al padre, porque lo que está haciendo es tratar de salvar a la madre. Pero para salvar a la madre, ella se pone en posición dominante en las nuevas parejas que va a tener. Entonces, de alguna manera, quiere someter al hombre por haber visto el sometimiento del padre hacia la madre. ¿Cómo se comprendería que estos vínculos agresivos con la madre es plan del alma? ¿Para qué desearía el alma tener una madre así? Nosotros desde el punto de vista de la Cábala entendemos que el alma elige la familia, con lo cual estaríamos diciendo que el alma elige los obstáculos para poder crecer. Y tanto una madre de este tipo, un padre de este tipo, son obstáculos para el crecimiento. Es decir, lo que hay que tratar de entender desde el punto de vista de la Cábala, de que los obstáculos que se están presentando, de todos estos obstáculos, son para el crecimiento. Y eso es lo que hay que hacer entender a la persona, porque la persona que está en un proceso terapéutico, un proceso de dejar el sufrimiento y poder avanzar y poder crecer, el gran problema que podemos encontrar aquí es que lo entienda en términos de éxito o fracaso, de modo binario, de modo dual en la vida. Hay que salir de ahí y entender que todo es aprendizaje, porque si no, entonces, si tenemos un sufrimiento nihilista, en el sentido que es un sufrimiento que no tiene ningún sentido, entonces nos podemos quedar en un problema, nos podemos quedar en el problema de no aprender. Tenemos que entender algo, la base de la Kabbalah es el aprendizaje continuo, es decir, estamos hablando de nuestro potencial. En consecuencia, nosotros tenemos que ascender de Tiferet a Keter. Al querer ascender de Tiferet a Keter, nosotros lo que tenemos que hacer o que queremos hacer es ir hacia el yo potencial, es decir, desarrollar todo nuestro potencial. Cuando nosotros tenemos estos temas, la gente tiene que entender, desde el punto de vista de la Cábala, que los obstáculos hacen más fuerte la luz. Por eso nosotros varias veces decimos desde la Cábala que la luz opera desde la resistencia, no opera desde la iluminación. Es decir, nosotros podemos tener un apartamento donde haya mucha electricidad, donde hay muchos cables, pero no tengamos luz. ¿Y por qué no tenemos luz? Porque no tenemos las bombillas. ¿Qué es el mal, de alguna manera, en cualquiera de sus dimensiones? Sea a través de una madre agresiva, de un padre abusivo o de lo que sea, en estos niveles, siempre el mal nos tiene que llevar a algún tipo de aprendizaje. Es decir, para la Kabbalah todo tiene sentido en esta realidad. Por lo tanto, si todo tiene sentido en esta realidad, lo que nosotros tenemos que encontrar es el sentido del mal. Pero claro, el sentido del mal, yo creo que ya estamos hablando de todo el curso del mal.
mal. Ya nos vamos de la masterclass. Estamos en este momento terminando todo un curso de 12 clases sobre el tema del mal. Creo que para mí es fundamental comprender el sentido del mal para poder luego trabajar con el mal, porque si no es imposible. Es decir, es imposible que alguien pueda trabajar el árbol de la vida sin primero entender el sentido del mal. Si no comprendemos el sentido del mal, que es a favor de nuestro crecimiento, entonces estamos no aprendiendo. Es un mal nihilista, un mal que nos ataca y nos está atacando porque no entendemos por qué nos ataca. Si nosotros nos ataca y algo de alguna manera de luz sale de nosotros porque estamos aprendiendo, entonces luego decimos, bueno, porque he tenido esta dificultad, porque he tenido este obstáculo, porque he tenido este problema, gracias a este problema me he hecho más fuerte, gracias a esta dificultad yo he podido crecer. Aquí la cuestión no es éxito o fracaso, es un continuo crecimiento. Y en el continuo crecimiento, los obstáculos más terribles que podemos tener en la vida son los que nos hacen crecer. Por lo tanto, hasta que la persona no entienda que vinimos aquí para aprender y crecer, estaríamos como buscando un resultado que no vamos a encontrar. Porque el resultado final, en cierto modo, es la paz interior para nosotros poder crecer. Y el poder crecer no tiene resultado final, porque el poder crecer es un proceso permanente de crecimiento, constante, continuo. Estamos buscando siempre nuestra mejor versión, que es lo que nosotros llamamos en términos del hebreo, hacer el tikkun de la neshama, la rectificación del alma. Entonces, si nosotros cuando decimos tikkun de la neshama desde el punto de vista de la Kabbalah, de la rectificación del alma, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando nuestra mejor versión. Ahora, nuestra mejor versión no sale siempre por amor, a veces también sale por temor. Nuestra mejor versión también sale por las dificultades en las que nosotros hemos pasado. Y esas dificultades nos hacen valorar, reajustar, volver a darle sentido, volver a reorganizar las energías, volver a reorganizar nuestra mente, volver a reorganizar nuestra alma. Por lo tanto, el mal no está mal. El mal está dentro del sistema para que se entienda cuál es su función. ¿Qué ocurre que solo hablas de mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Con los hombres pasa de todo. Ya vamos a hablar de los hombres más adelante. A mí me gustaría decir también algo muy importante, porque tiene que ver con la parte práctica. Ahora después voy a pasar a los hombres, si quieren, en la segunda parte. A mí me gustaría tratar de aquellos terapeutas, coaches, e inclusive a nivel personal, que se pregunta mucha gente cuál es el sentido de mi vida o dónde está el sentido de mi vida. Me gustaría resolver esta cuestión, resolver entre comillas. No resuelvo nada, solamente es un intento de resolver. ¿Por qué lo digo? La cuestión es así. Cuando una persona sabe cuál es el sentido de su vida, todo el dinero no le cambia el sentido de su vida. Es decir, nosotros sabemos que alguien está en el proyecto de su vida, en el sentido de su vida. Si mañana gana la lotería y cambia de trabajo, entonces no era el sentido de su vida. A todos los que yo atiendo les pregunto, si mañana reciben 1.000.000 de euros, 1.000.000 de dólares, ¿ustedes cambian de trabajo? Muchos dicen sí, otros dicen no. Yo por lo menos, en mi caso, no lo cambiaría. ¿Por qué motivo? Porque es mi pasión, es mi sentido de la vida. Y lo que a uno le constituye el sentido de la vida, eso no se puede cambiar, porque el alma está entregada a esto. Cuando una persona quiere saber si su trabajo constituye el sentido de su vida, hay que preguntarle rápidamente, si te dan 1.000.000 de euros, 1.000.000 de dólares, 10 millones, si tú ya económicamente no tienes que trabajar para económicamente vivir, la respuesta es cambio de trabajo o hago otra cosa, entonces queda clarísimo que esa no era la pasión, ese no es el sentido de la vida. Quiero dejar bien aclarado esto porque no me quería ir de la masterclass sabiendo de que tienen que hacer esa pregunta, se la tienen que hacer a ustedes, la tienen que hacer a los que puedan atender en su momento. Cuando una persona está muy bien económicamente y sigue haciendo lo que su pasión, este es el sentido, encontró el sentido. ¿Cómo podemos saber dónde no está el sentido? Cuando por dinero cambiamos el trabajo. Si por dinero cambiamos el trabajo, indudablemente ese no es el sentido de tu vida. Bueno, no sé si hay más preguntas o si podemos dar más preguntas y empezar con la segunda parte. Preguntas hay muchas. Preguntas. ¿Cómo? Preguntas hay muchísimas. Muy bien. Os quiero ya tranquilizar. Todas las preguntas que no se puedan responder hoy en la clase, el profesor las responderá por escrito. Las subiremos en un PDF
dentro de la intranet junto con la grabación de esta clase. Así que no os preocupéis, por favor, que se va a responder a todo, ¿de acuerdo? Solo darle unos días para que pueda ir respondiendo, ¿verdad? Tendráis misericordia de mí con las preguntas que están haciendo. Prácticamente vamos a hacer un libro de la masterclass, porque voy a estar contestando preguntas durante un mes, pero sí, vamos a ver, con la cantidad de gente vamos a tratar de responderlas a todas las preguntas. ¿En las adicciones las personas son culpables o responsables? Hay un tema con respecto a las adicciones. Yo creo que las adicciones hay como dos momentos en las adicciones. Hay dos momentos en las adicciones. Por supuesto son responsables, pero hay un momento donde yo lo llamaría el momento donde irrumpe Amalek. Y esto lo he visto porque hace más o menos unos 5 años participaba cada mes, ahora ya no lo puedo por falta de tiempo, en un grupo de exalcohólicos y exdrogadictos que se reunía aquí en Barcelona y yo iba a realizar ahí una conferencia. ¿Y qué es lo que yo puedo ver? Por supuesto, hay una responsabilidad en una primera etapa, pero hay un momento donde el adicto está totalmente tomado por su adicción y no puede volver para atrás. Lo que los cabalistas dicen que es Amalek, cuando ya la parte oscura absorbe absolutamente al sujeto y lo deja sin libre albedrío. Es decir, hay sujetos que uno los puede ver llorar de que quieren cambiar, pero ya es como que la droga está en su propia vena y que ya no pueden. Es terrible, pero hay como dos momentos. Yo creo que a la pregunta que nos han hecho hay que contestarla de dos modos. La primera, hay responsabilidad en el inicio, pero luego de la responsabilidad hay un momento que se pierde la responsabilidad. Hay un momento donde la persona pierde el libre albedrío. Y creo, sinceramente, y lo digo con todo el dolor del mundo, lo que voy a decir, que yo he visto dos casos cercanos, es decir, cercanos no por mi familia, gracias a Dios, sino porque los he tratado, donde podemos decir que no había forma de recuperación. No había forma de recuperación, había un estado de Amalek, yo lo llamo. Es decir, la parte oscura se apoderó de este sujeto al punto de dejarlo sin libre albedrío. Y alguien que no tiene el libre albedrío, ahí ya no lo puedo considerar responsable. Entonces, en una primera fase hay responsabilidad, y si hay responsabilidad todavía hay posibilidad de decisión para poder salir de ahí. Pero hay un nivel en la adicción donde se cruza un límite, una barrera, donde la persona podemos decir que se vuelve casi irrecuperable para sí misma y así lo siente la propia persona. Es terrible, he visto dos casos de este tipo y es terrible, tanto para el que lo intenta ayudar como para el que se está yendo, porque uno ve que se está yendo. No necesariamente que se está yendo inmediatamente, pero bueno, esto no tendría salvación, caen directamente en manos de Amalek. Y esto es muy fuerte de verlo, porque se anula el libre albedrío. ¿Cómo empleo Binah, Tiferet y Gesed para salir de ese sufrimiento y aprender?